¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Astrofototech, tu canal de outreach para la divulgación de la astrofotografía en Chile. Bien, como pueden ver, hemos estado un poco alejados, puesto que con el tema del eclipse de sol que ya se viene para el día 2 de julio, han habido hartas actividades y una de ellas, que quizás es una de las más interesantes y que de hecho se lanzó por parte, digamos, hay por ahí algunas críticas constructivas, podría decirse, por parte de la quizás comunidad eh, astronómica aficionada, de que a lo mejor el desafío se lanzó para el público en general o para los astrónomos o para la ciencia ciudadana en general, quizás se lanzó de manera diferida. Pero la verdad es que fue bastante a la par de lo que fue la publicación el otro día en el diario El Mostrador de que el experimento Eddington se iba a replicar en la Universidad de La Serena, es decir, a través de la carrera de astronomía con algunos estudiantes de los primeros años de pregrado de la carrera de astronomía eh, con los telescopios del Cerro Torolo. Y la verdad es que fue bastante a la par de la publicación que sacó, digamos, en este sentido, el Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad de Chile. Así que yo diría que estuvieron más o menos a la par, digamos, el llamado que se hizo tanto para la comunidad profesional como también para los aficionados. Bien, lo que les quiero hablar con respecto al desafío Eddington 100, que tiene que ver obviamente con el cumplimiento de los 100 años de la demostración de la teoría de la relatividad de Einstein con esta comprobación que hizo en su momento el astrofísico Arthur Stanley Eddington, ¿verdad? Eh, en dos expediciones que ustedes más o menos saben y conocen la historia, no viene al caso que yo obviamente se entre en detalle, pero que al final, yo leyendo el otro día un libro de Mario Muy, que se los recomiendo 100%, que es súper fácil de leer, incluso, bueno, como han salido varios libros de eclipses, entre ellos también el del profesor Massa, pero si a mí me dan a escoger, creo que El Sol Negro de Mario Muy es uno de los buenos libros que hay que leer y es un imperdible, puesto que tú lo puedes tomar como un manual de atrás para adelante, no tienes que seguir, digamos, el libro en el sentido cronológico, digamos, de las páginas, como para encontrar una guía de lo que quieres buscar. Y en ese sentido, lo bueno es que, por ejemplo, dentro de estas dos fechas que tenemos, la más pronta, el 2 de julio, ahora en la cuarta región, y la que sigue, obviamente, el día 14 de diciembre del año entrante, 2020, acá en la 10ª región, región de los ríos también y parte de la novena, eh, está todo digamos, Mario Muy establece, digamos, un recorrido de cuáles son los lugares que él recomienda, más o menos a qué altura de carretera, en qué lugares, cuando él tiene puntos quizás más conocidos o que él ha recorrido, incluso te dice, mira, en tal parte específicamente podría situarte, o si no, él te dice, mira, a tal altura de la carretera. Así que es un libro exquisito. Bueno, lo que yo les estaba contando es que en ese libro habla mucho del tema de la comprobación de Arthur Stanley Eddington y es bastante ameno de leer la parte, digamos, de lo que fue las expediciones tanto a las Islas Príncipe en África como en Sobral en Brasil. Y si uno se remite a las últimas páginas anexas de los pie de notas, que obviamente figuran como parte de cualquier libro, el índice 18 dice claramente que finalmente la comprobación se logró gracias a un telescopio que se embarcó a última hora porque no lo iban a subir por un tema de peso, digamos, un telescopio pequeño que era de no más de 10 centímetros de diámetro, puesto que si ustedes revisan la historia o ven películas se van a dar cuenta que de hecho Stanley Eddington tuvo bastantes placas dañadas, incluso al momento de llegar a África, ¿ya?
tenía creo que 8 placas en total que podían resultar, y eso cruzando además los dedos de que no hubiera nubosidad porque la noche anterior hubo, digamos, un aguacero infernal. Así que es un dato no menor. Además, fue casi más o menos una prueba de fe en ese minuto. Así que se los recomiendo para que lean ese libro, eh, que es muy bueno, sobre todo, insisto, si ustedes lo quieren como guía de lo que pueden, digamos, de los puntos en los que se pueden situar, ya sea tanto para, digamos, si van a viajar a la cuarta región para este 2 de julio, como bien si a lo mejor van a querer, digamos, hacer este experimento, porque creo que de todas maneras a lo mejor el desafío de Eddington, bueno, tiene más sentido porque este año se cumplen 100 años, pero la naturaleza tiene sus caprichos y a veces, ya les voy a contar por qué, hay algunos especialistas de las universidades de la cuarta región que ya están diciendo que a lo mejor en una de esas, si es que la naturaleza no se comporta, podríamos estar repitiendo el experimento para el día 14, puesto que las condiciones entre la novena y la décima región, el 14 de diciembre, obviamente en solsticio ya prácticamente de verano, en un clima más seco, asegura un cielo mucho más abierto. Eh, con respecto a eso, eh, se estaba diciendo específicamente eh, de que iba a estar el sol, digamos, 13 grados abajo en el horizonte, que era una de las preocupaciones en ese sentido. Lo segundo es que hay mucha gente que cree que por el hecho de ir a la cuarta región se va a ver el eclipse de manera, digamos, óptima, pero no nos olvidemos que cerca de las bahías y de las costas se forman vaguadas, ¿verdad? Que pueden obstaculizar, digamos, la visibilidad. De eso ya se había hablado hace mucho tiempo y por tanto, digamos, se habían fijado en las regiones de Guanaquero, todos estos pueblos pequeños que están al interior, Cachiyuyo, etcétera, que de hecho es muy recomendado por Mario Muy, el pueblo de Cachiyuyo, y se acuerda incluso en el libro del comercial de Cachiyuyo. eh, Él recomienda todos estos pueblos interiores que van a ser, digamos, mucho más abiertos y óptimos para esta observación. Así que yo les voy a mostrar ahí en una carta, digamos, o más bien les voy a enseñar además en una carta más ratito que está en formato PDF, cómo se calcula, digamos, a través de una calculadora solar, digamos, el azimut para la zona DCA y más o menos anticiparse a cuántos grados va a estar el sol sobre el horizonte. Un último punto, y antes que se me escape, no pueden dejar de ver una película que es buenísima, que es de factura australiana, que se llama Einstein y Eddington. Los actores no son conocidos, pero creo que las estelarizaciones de los personajes son buenísimas. Se ve un Einstein quizás menos serio. De las dos producciones que se han visto en estos 2 últimos años, quizás más emblemáticas, que fue Genius, la serie del National Geographic, eh, con un personaje que a lo mejor a mí no me convence mucho, un Einstein joven, demasiado volátil, y un Einstein demasiado serio, entraba a la etapa madura, encarnado por Jeffrey Rush. Y de ahí la otra referencia que tenemos, bueno, creo que son generalmente, digamos, documentales, ¿verdad? Pero si me preguntan a mí, creo que esta película de factura australiana, que es mucho más independiente, logra capturar, yo creo, el carácter de Einstein. ¿Ah? Muchas veces uno se queda con la parte de afuera del personaje y uno dice, a veces puede que el actor no se parezca tanto físicamente, pero creo que en el espíritu y creo que en el sentido del humor eh, captura mucho más la personalidad de Einstein, así que ojo con eso. También por otro lado se revelan antecedentes privados de la vida de Arthur Stanley Eddington que no eran conocidos. ¿Ah?
o que si eran conocidos habían sido poco divulgados. Em, pero también, por otro lado, la genialidad de Stanley Eddington, eh, de cómo probar las cosas, de cómo, no les voy a contar la película ni les voy a hacer spoiler, porque si no, no sería el caso, pero tienen que verla en ese sentido. Y además la ambientación de la época histórica y qué los unía a ellos, en el fondo, era que se está siempre por encima de los tiempos, de los prejuicios, de, bueno, de tantos obstáculos que muchas veces impiden que lo que importa es que avance, digamos, la ciencia y que la ciencia además es para todos, ¿ya? Y de hecho, la película en ese sentido está súper bien hecha porque al final ellos se conocen al final de la película, que esa es la mejor parte, además. Así que se la recomiendo. El autor no lo recuerdo muy bien en este minuto, así que prefiero no equivocarme, pero es una película de factura australiana, la pueden encontrar si la buscan en YouTube, después la pueden descargar en internet y se llama Einstein y Eddington. Bien, eh, eh, la deflexión de la luz en el fondo. Ya que es lo que se buscaba obviamente en el experimento de, digamos, de Albert Einstein. Ahí vamos a bajar un poco para que se vea, digamos, el detalle de lo que fue esa ecuación, ¿ya? Como parte del cálculo de una ecuación, digamos, de desviación. Eh, la mayoría de las personas más o menos saben de qué se trata, ¿cierto? Que en el fondo es tomar, tal como es genial este dibujo, de hecho está en un museo de Holanda, y es la deflexión de la luz en un campo gravitacional o debido a la gravedad, ¿ya? Que da finalmente una desviación de 1,75 segundos de arco. En el fondo, para que se entienda bien, en el fondo esto consiste en tomar una porción de estrellas el día del eclipse, ¿verdad? Que estén por detrás del Sol o que estén en una escala de luminosidad en términos de magnitud por detrás del Sol y otra porción que esté paralela a ellas, mucho más cercana. ¿Ya? Y posteriormente hacer el mismo experimento, repetir el experimento un mes después en una noche normalizada, ¿ya? Para ver, digamos, cómo quedan esas fotografías y poder determinar efectivamente la desviación, ¿ya? Bueno, una de las formas con que uno puede comenzar en ese sentido es la siguiente. Eh, puede establecer un cálculo de resolución y campo dependiendo de la cámara que uno vaya a, digamos, a ocupar, dependiendo del equipamiento que uno vaya a tener. Eh, eh, Eso, digamos, nos va a dar de alguna manera la porción de estrellas que uno quiere, digamos, que puedan entrar efectivamente dentro del campo de visión de la cámara y que coincida efectivamente con lo que uno quiere tomar, ¿verdad? Hay varias calculadoras de resolución y campo que te pueden permitir de alguna manera ver, digamos, o establecer a qué profundidad de campo puedes, digamos, obtener con la cámara y los detalles de tu cámara eh, una buena porción de estrellas, ¿verdad?
y sobre todo las que tú estás buscando, que es lo más importante. ¿Ya? También es necesario apoyarse con todas estas aplicaciones que existen obviamente y que uno baja al teléfono, que sean de realidad aumentada y que obviamente tengan la opción de traducir esos mismos datos pero en una imagen de día, ¿ya? A través de estas calculadoras de estrellas por puntos, ¿ya? También SkyMap, por ejemplo, o Photofields, que es otra muy buena alternativa, que tenía una, pero ya la mejoró de hecho, porque estaba trabajando, o más bien estaba optimizada específicamente para cámaras que eran más nuevas, que tenían factores de recorte que coincidían más bien con sensores CMOS. Pero sucede que se dieron cuenta que específicamente hay una primera generación de cámaras que venía con matrices de CCD. Y ese era el punto también al que me quería referir. Las matrices de CCD o las cámaras de CCD, que son las idóneas, ya para poder hacer estos experimentos y que van muchas veces acopladas al prisma de Herschel, en el caso de los telescopios refractores, ya son las cámaras idóneas, pero no es una cámara fotográfica, digamos, de mercado, como ustedes pueden conocer Canon, Nikon, etcétera, no, sino que una cámara de CCD es otro tipo de dispositivo, ya que va acoplado al prisma de Herschel, ya en los telescopios refractores. Eh, eh, los telescopios refractores son una buena opción también, ya en el caso que uno quiera trabajar con una, insisto, con un dispositivo de CCD. Pero la ventaja que tiene un telescopio reflector newtoniano ya es que trabaja con espejo, ¿ya? Y tú puedes además, tiene la suficiente robustez como para que tú puedas incorporar también una cámara, ¿ya? Entonces, lo que yo les estaba contando era que Photofields efectivamente logró incorporar a través de la mejora de esa aplicación de la calculadora de estrellas por puntos una mayor cantidad de modelos de cámaras que incluso venían acopladas en lugar de un sensor CMOS con la antigua matriz de CCD, ¿ya? Ese era un dato que quería yo entregarles. Bueno, acá lo que ustedes están viendo es una serie de estrellas, por ejemplo, de las que se encuentran con distintas magnitudes, ya con magnitudes aparentes y magnitudes absolutas, ya y la comparación de luminosidad con respecto al Sol y su respectiva distancia en años luz, ya se considera que una estrella brilla con magnitud digamos, mayor, cuando tú la tienes más o menos entre 12, 11, más o menos, y menos que eso, obviamente, a una altura